Buenas tardes, camaradas, y bienvenidos. Este va a ser otro vídeo, digamos, diferente o improvisado. Ya hice un primer intento en Solenoide de hacer como una reseña en marcha, sin apuntes de soporte. Este formato, como comenté en ese momento, se debe a que se me hace muy difícil compaginar la producción de los otros vídeos, que requieren muchísimo trabajo en muchos aspectos y que, en fin, la vida se me lleva por delante y a veces pues es muy complicado mantener un ritmo de vídeos al menos a ese nivel de producción. Y por tanto, finalmente he optado por combinarlo con este otro formato de reseñas, o no son auténticas reseñas, de hecho son comentarios a nivel personal sobre otros libros, porque también me he encontrado con que hay muchos libros que yo quiero comentar y de hecho libros que yo tenía en mente cuando creé este canal, libros de los que yo quería hablar, que sin embargo por este ritmo de producción y en fin por otros factores se han ido quedando atrás. También me ocurre con lecturas que, por ejemplo, estoy haciendo ahora, que digo en ese momento, vaya, pues me gustaría comentar esto, ¿no? Me gustaría hacer un vídeo de esto, pero uno se pone a leer otra cosa y además está haciendo el vídeo de otra cosa, de una tercera cosa, quiero decir, y estas lecturas y estas ideas se van perdiendo. Así que he decidido que voy a intentar irlo recuperando todo en esta especie de cajón desastre, que además he visto que os gusta el formato, que es bastante más ameno, hay bastante más ameno, bastante más natural o cercano en ese sentido. Y en fin, en el día de hoy, después de esta extraña introducción, quería hablaros de Kafka y sobre todo quería hablaros de El proceso, una de sus 3 novelas. Para El proceso yo tenía planificado un vídeo para el canal y de hecho ya tenía bastantes apuntes que sin embargo no tengo aquí porque, en fin, como estáis viendo no estoy en mi casa y yo soy un troglodita y los apuntes están en una libreta, no están en un drive ni cosas así y la libreta pues no está aquí. Sin embargo, como os comento, la idea era hacer un vídeo del proceso, pero sin embargo como hay bastantes vídeos en cola y de Kafka ya hice un vídeo bastante extenso, yo creo, sobre la metamorfosis, pues he pensado que quizás los siguientes vídeos sean sobre otros autores y, en fin, reutilizar un poco lo que yo quería comentar del proceso, adaptarlo a este formato que además me permite hilarlo con otras cosas. Vamos, sin embargo, al meollo de la cuestión. Voy a hablar del proceso, o voy a intentar hablar del proceso para hablar de Kafka. Y voy a empezar quizás por algo muy banal o muy estúpido, que es mi relación lectora con Kafka o mi contacto con Kafka, porque fue precisamente a través del proceso. La primera obra que yo leí de este autor fue El proceso, y de hecho la leí por una especie de casualidad, porque, en fin, un grupo de música que me gustaba mucho, pues El proceso, la novela del proceso aparecía en 2 de sus letras. Era un grupo muy político y entonces pues a mí me llamaba muchísimo la atención de qué será este libro, qué será El proceso. Estamos hablando que yo seguramente en ese momento tenía 16 o 17 años. Y un día por casa pues encontré El proceso, porque en casa había una biblioteca muy grande y literalmente pues me tropecé con el proceso de Franz Kafka y enseguida lo cogí, lo leí, lo devoré y debo decir que no me gustó. No me gustó para nada El proceso. Sin embargo, estamos hablando de esa primera lectura de, ya os digo, con 16, 17 años y posteriormente lo he vuelto a leer, como es obvio, me ha gustado muchísimo, ahora tengo una opinión completamente distinta sobre ese libro, pero sí que para abordar quizás el libro o Kafka como autor en sí mismo, creo que es muy interesante ahondar en este desconcierto o en ese desagrado que a mí me produjo el libro, que a mí me produjo el proceso. Y es que yo cuando me acerqué al libro y lo leí quizás en un par de días, pero yo me obligué a leerlo, quiero decir, no es que fuera una lectura placentera de vaya, no puedo dejar este libro, sino que yo me obligué a leerlo en esos 2 días. Yo me acerqué a este libro con
con una cierta solemnidad, ¿no? De vamos a leer el proceso, vamos a leer algo que es, en fin, alta literatura, que me tiene que marcar, que esto va a ser una cosa súper profunda y súper compleja, y yo estaba ahí con todos mis sentidos al máximo leyendo ese libro. Y debo decir que el proceso es muy complejo, es muy profundo, es una obra maestra, o bueno, es al menos una gran obra de la literatura, pero sin embargo no es un libro solemne. Es que de hecho la obra de Kafka no es una obra solemne. Y es una confusión que siempre está en el aire, porque obviamente cuando hablamos de Kafka hablamos de los procesos de deshumanización, en fin, de esta maquinaria infinita, casi siempre relacionada con la burocracia que destroza a los hombres. Es decir, estamos obviamente tocando hueso, hablando de cosas muy profundas y de cosas muy duras. Pero sin embargo, Kafka es un tipo muy divertido. Y claro que hay todo ese componente solemne o serio en sus obras, pero sus obras fuera de esto o en paralelo, que es lo más interesante, tienen grandes componentes, no diré que de humor, o de hecho sí, de un humor kafkiano si queremos, pero que si uno pretende tomárselo en serio, va a terminar en esta sensación de extrañeza y sobre todo de desagrado, de rechazo, porque uno está leyendo en un tono cuando el libro está escrito en otro tono. El proceso básicamente nos narra la historia de K, es un personaje que se llama K con esta inicial, que obviamente podemos suponer que es una K de Kafka, que un día es informado que se ha abierto un proceso contra él, de ahí el título del libro. Y, en fin, pues este protagonista trata de averiguar de qué se le acusa, por qué se ha abierto ese proceso, hace bastantes intentos infructuosos para informarse al respecto, sobre todo para poder defenderse, ¿no?, del proceso. Y sin embargo, pues nada sirve de nada, él no consigue llegar a averiguar por qué se le acusa, de qué manera o cómo puede defenderse. Y en fin, el libro culmina con la muerte del protagonista. Disculpadme que os haga spoiler. Por otro lado, pienso que el proceso es una obra famosísima y si no sabes cómo termina, culpa vuestra, lo siento, camaradas. Pero sí, el proceso termina con la muerte del protagonista, una muerte totalmente incomprensible, porque al final las personas que se habían presentado para informarle del proceso, pues se presentan y le ejecutan, ¿no? Contado así, puede parecer quizás algo serio, pero ya desde la sinopsis nos estamos dando cuenta que algo no termina de funcionar en esta historia. Hay momentos verdaderamente hilarantes en la novela y yo en concreto recuerdo la primera vez que entra en el tribunal, o lo que es una especie de tribunal, y ese tribunal en realidad es como un gallinero de gente que no para de gritarse y, en fin, hay este tipo de escenas que, haciendo un paralelo, por ejemplo, con la metamorfosis. La metamorfosis es el hombre que se convierte en insecto y se deshumaniza, etcétera, 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 pero la metamorfosis, hay páginas y páginas de la metamorfosis que es Buster Keaton, ese libro, porque el protagonista se ha convertido en un insecto que no es un escarabajo, pero algo parecido, y entonces él intenta darse la vuelta, pero claro, está sobre su espalda de insecto, que es redonda y no puede darse la vuelta, y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, y eso es casi una comedia física, es un slapstick. Es decir, que al final yo creo que una de las claves para acercarse a Kafka es sobre todo a acercarse sin Kafka, o al menos acercarse sin todos esos prejuicios de lo kafkiano que arrastramos a un nivel de sociedad, porque son prejuicios muy superficiales. Kafka trabaja por capas, pero sobre todo Kafka trabaja en muchos tonos que además se superponen, y es lo que genera lo kafkiano, y es lo que genera esa sensación de divertimiento, desconcierto y desesperación, porque también es verdad que el proceso tiene una carga muy desesperada a veces, y también desesperada en
en el propio lector, porque da la sensación en algunos momentos que el personaje se desconecta de ti. Es un personaje que lucha y lucha para intentar averiguar de qué se le acusa, de qué se le está procesando, y después cuando parece que se acerca por fin a eso, a través de alguna alternativa del amigo de un amigo, en fin, recuerdo algunas escenas a ese respecto, el personaje pues de repente pierde el interés, porque está cansado, porque está agotado, porque está flirteando con una mujer, y parece que entonces pierde de vista el proceso y no le importa demasiado, porque también es algo como tan abstracto que pierde el interés. Y en esa pérdida de interés y en esa superposición de tonos, como os voy diciendo, pues terminan ejecutándole. Y esto, que puede parecer una estupidez así contado, camaradas, pues es la propia vida. Creo que si todos nos pensamos un poquito nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que a todos nos ocurre igual. Nosotros seguramente tenemos un problema y por tanto necesitamos resolver ese problema, y abrimos varias vías, tropezamos con una piedra aquí, otra piedra ahí, pero es verdad que la vida nos va atravesando a medida que intentamos resolver este problema. Y a la vez que intentamos resolver este problema, pues tenemos una discusión con nuestra pareja, o tienes que ir a ayudar a tus padres, o en fin, van pasando mil cosas que al final llega un momento que, como las cosas se van posponiendo, la vida te atropella. Obviamente, por suerte, no suele ocurrir que vengan dos funcionarios y te ejecuten, pero vaya, creo que se entiende bastante claramente lo que intento decir. A este respecto, sobre cómo funciona el proceso, ahora que ya hemos hecho la sinopsis y hemos hablado un poco del tono, también me gustaría comentar esta apariencia de inacabado que tienen las novelas de Kafka, y que es algo que siempre se comenta, ¿no? Que son como... Se suele decir que las novelas de Kafka son como borradores de una novela, pero que no está acabada, o que está mal cerrada porque se ha cerrado en falso, ¿no? Porque quizás la novela daba para 100 páginas más, pero el autor ha decidido que se acabe en este punto y mata al personaje. Y ¡pum!, se acabó. ¿Por qué tienen esa apariencia de inacabadas estas novelas? Eso ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, ahora mismo no estoy seguro de en cuál, pero bueno, el gran tema de Kafka no es la burocracia, de hecho no es lo kafkiano, el gran tema de Kafka es el infinito, ¿no? Como este infinito inabarcable es que iba a decir una estupidez, como el infinito se hace infinito, pero obviamente esto es una estupidez y es redundante. Pero el gran tema kafkiano es el infinito. Es verdad que él lo traslada pues a este apartado burocrático y hace una lectura muy lúcida acerca de eso, algo que además la gran pesadilla kafkiana es la que estamos viviendo a día de hoy, donde la burocracia sí que parece infinita a más no poder. Pero obviamente el infinito requiere de infinitas piezas y de infinitas escenas. Cuando uno lee el proceso se da cuenta, y también ocurre cuando, por ejemplo, uno lee El Castillo, que es otra obra de Kafka, se da cuenta que todas las escenas son la misma escena prácticamente. Es como hacer un copiar y pegar de la misma escena con distintas variantes, pero al fin y al cabo estamos viviendo a una constante repetición de lo mismo. En el caso del proceso, vivimos con un personaje al que se le procesa, intenta averiguar por qué se le procesa, no consigue averiguar por qué se le procesa, entonces intenta de nuevo averiguar por qué se le procesa, no lo consigue, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del castillo, que es otra novela, pues tenemos el agrimensor que trata de llegar al castillo para hacer su trabajo y no consigue llegar al castillo y busca otra vía para llegar al castillo y no lo consigue, y así continúa la novela. Es decir, estamos hablando que la novela de Kafka de hecho funciona como un acordeón. Nosotros tenemos este principio y este final, que en el caso del castillo es la muerte del protagonista, y Kafka lo que hace es abrirlos, y lo que nos queda en medio es como el queso fundido de la pizza, para decirlo de algún modo. He hablado del acordeón y de hecho es una imagen falsa. Falsa en el sentido de que yo lo he puesto para que se entienda gráficamente lo que quiero decir, pero Kafka no trabaja de ese modo, con el principio y con el final,
sino que Kafka se dedica a sumar, a sumar, a sumar, hasta que llega un momento que se le acaban, entre comillas, las variantes y no hay otra que terminar la novela. No se le acaban las variantes porque obviamente las variantes son infinitas, pero si nosotros podemos tener un libro de 300 páginas en vez de 1500, pues obviamente nos vamos a quedar con el de 300 en el sentido de repeticiones. No sé si me acabo de explicar o si estoy diciendo estupideces, lo más probable es que sí. En cualquier caso, es que esta idea, esta sensación de inacabado, por un lado, se debe a este proceso de fogonazos por parte de Kafka, donde hay una idea brillante que, sin embargo, va perdiendo fuelle o va perdiendo brillo a base de repetirse a sí misma y llega un momento que simplemente se extingue, porque no hay más posibilidad y porque el horizonte kafkiano no es el horizonte de la solución. Como ya hemos comentado, el gran tema de Kafka es el infinito y obviamente el infinito no admite solución ni resolución y por tanto la posibilidad de un final feliz no tiene sentido, al menos en los términos en los que está jugando Kafka. Es verdad que K en el proceso es ejecutado y ahí termina la novela. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que lo que le ha ocurrido a K va a ocurrirle a otro, porque antes de K le ha ocurrido a otros. De hecho, hay muchas advertencias en la novela de cuidado, que este proceso es muy peligroso, ninguno de nosotros sabemos de qué va, ninguno de nosotros sabemos lo que ocurre, pero sabemos que ha ocurrido antes. Y por tanto lo que ha pasado en el proceso va a seguir pasando infinitamente. Y además, de esto hablaremos más adelante, la temporalidad en Kafka es brillante y es muy curiosa, pero no solo está pasando infinitamente hacia el futuro, sino que el proceso es algo que lleva pasando desde inicios de la humanidad, está planteando Kafka. Y por todo ello, pues obviamente él lo que hace es coger un paréntesis de este infinito e insertarlo en un formato finito. A todo eso, pues claro, a nosotros nos da esa sensación de inacabado. Además, a esto contribuye, yo creo, a esta sensación de impureza o de borrador casi, contribuye de una forma muy, muy fuerte el lenguaje de Kafka. Las decisiones, de hecho, literarias de Kafka. Yo recuerdo que cuando me acerqué a Kafka por segunda vez, que volví a leer El proceso y leí El castillo y leí La metamorfosis, venía de estar leyendo, por ejemplo, a Joyce y a Proust, que son como... Siempre se habla de estos tres grandes autores, ¿no? Los tres grandes autores del siglo XX. Uno de ellos es Proust, el otro obviamente es Joyce y el tercero sería Kafka. Y a mí me sorprendía y me costaba mucho entender por qué Kafka estaba en ese trío. Porque cuando uno lee a Proust se va a encontrar que quizás hay una frase que dura 2 páginas, que tiene 50 derivadas y que aún así es una frase preciosa, que es casi una canción esa frase. Es decir, es un autor que está trabajando a unos niveles, ya no te digo de profundidad o de argumento, sino está trabajando a unos niveles técnicos que enseguida cualquiera se da cuenta que ese hombre es un genio, o como mínimo es muy bueno en lo que está haciendo. Y uno tiene la misma sensación con Joyce, aunque sea seguramente en el caso contrario, ¿no? Porque, bueno, Joyce te puede llevar a un extremo y al otro y después al contrario del contrario. Pero Joyce está manejando una complejidad técnica y estructural y iba a decir de vocabulario, pero es que Joyce va más allá del vocabulario como tal y es capaz de desintegrarte las palabras a un nivel casi genético y empezar a trabajar con eso ideas propiamente literarias. En cualquier caso, uno se da cuenta que Proust y Joyce están desarrollando unas técnicas hipercomplejas y que en cambio cuando uno se acerca a leer a Kafka da la sensación que eso podría haberlo escrito un niño de 12 años.
Y eso puede ser una sensación muy desconcertante, porque es verdad que Kafka en la técnica que maneja es aparentemente extremadamente sencillo. Y aquí ocurre lo de siempre, ¿no? La famosa frase de Picasso: he tardado toda la vida en aprender a pintar como un niño. No creo que Kafka tardase toda la vida en aprender a escribir así, pero en primer lugar es extremadamente difícil escribir como lo hace Kafka, porque en lo que él escribe hay una carga narrativa siempre muy fuerte, muy potente, una carga narrativa que de hecho no se detiene, que funciona siempre como un dominó. O sea, de hecho la escritura de Kafka no es una escritura contemplativa, sino que hay un punto de acción siempre, constantemente hay una acción. Sí que es verdad que no mantiene un ritmo narrativo trepidante, porque ocurre que esa acción casi siempre es la acción de la impotencia, pero siempre hay una acción presente y siempre hay una carga expresiva muy fuerte y muy presente. Y todo eso está cifrado en unas frases extremadamente sencillas, con una estructura aparentemente extremadamente sencilla. Borges lo definía que era como... Él, si no me equivoco, usaba las palabras que es como una literatura de la prehistoria, en el sentido de que algo que ha sobrevivido y que tenía sentido hace 7.000 años y que seguirá teniendo sentido de aquí 7.000 años, precisamente por esa aparente sencillez que ha conseguido cifrar y narrar cosas tan extremadamente complejas en un lenguaje tan simple, que eso le hace no solo universal, sino atemporal. Y es en esa atemporalidad donde yo quisiera recuperar lo que habíamos comentado antes sobre cómo funciona el tiempo en Kafka, ¿no? Que lo que le ha pasado acá en el proceso no solo se repite de forma infinita hacia el futuro, sino que se repite de forma infinita hacia el pasado. Es decir, Kafka consigue ponerse en un umbral extremadamente especial y extremadamente extraño, que es, en fin, lo universal, lo verdaderamente universal. Lo que ocurre en las novelas de Kafka ocurre, suponemos, en Austria, pero podría ocurrir en cualquier momento. Y lo que ocurre en las novelas de Kafka temporalmente, suponemos que ocurre en las primeras décadas del siglo XX, pero podría ocurrir en cualquier momento. Además de todo eso, hay algo muy interesante a este respecto, sobre todo por la comparación que antes estaba estableciendo con Joyce y con Proust, que ocurre mucho con las grandes obras, y yo creo que nos da una perspectiva muy interesante y muy especial de qué es el arte y de cómo funciona verdaderamente el arte. Bueno, en este caso la literatura, porque quizás hablar de arte ya es ponerse muy, muy pretencioso. Pero bueno, sin embargo, por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo que tiene que ver con la pintura, no con la literatura, para que entendamos lo que intento decir, que es que las herramientas para analizar una gran obra en la pintura solo te sirven para esa gran obra. Si yo quiero analizar, por ejemplo, las Meninas de Velázquez, voy a necesitar unas herramientas y unos conocimientos muy concretos para extraer todo el sentido o el máximo sentido posible a esa obra. Y en cambio, si yo cojo estas herramientas, estos procedimientos y estos conocimientos y los aplico al Guernica de Picasso, no voy a entender nada. Y eso es lo que ocurre con Kafka. Volvemos a la cuestión de los prejuicios. Si yo empiezo a leer a Proust y obviamente voy a necesitar unas herramientas y un conocimiento muy concreto para leer a Proust, y de repente me llevo esas herramientas y esa lectura a Kafka, no voy a entender nada, porque Kafka requiere sus propias herramientas de lectura y de interpretación. Obviamente eso sucede con todo, pero en fin, creo que nos da una perspectiva muy interesante de lo rico que es el arte, por un lado, y por otro lado, con toda la basura que rodea el arte, pero no es verdad que sea basura, quizás con todas las obras menores.
Para leer a Kafka necesito unas herramientas muy concretas, pero para leer a los imitadores de Kafka o los alumnos de Kafka no necesito herramientas tan concretas, porque obviamente ya están en un nivel mucho más cerca de la media, entre comillas, media de mediocridad si queréis, pero no dicho como algo negativo, sino como media como tal, de que al fin y al cabo no todos somos Kafka, ni de hecho nadie puede ser Kafka, solo Kafka. No sé si se entiende lo que quiero decir. En cualquier caso, el gran elemento kafkiano del proceso tiene que ver también con la inversión que comenta Piglia en su teoría sobre el cuento, que en este caso creo que es completamente aplicable también a las novelas de Kafka. Y es que Piglia tiene unos textos sobre el cuento. Ricardo Piglia es el escritor argentino, el autor de Respiración Artificial, por ejemplo. Tiene unos textos muy interesantes sobre cómo funciona un cuento y cómo ha funcionado a lo largo de los siglos. Y ese texto, esa hipótesis de Piglia es muy curiosa porque consigue casi algo matemático. Obviamente, se puede añadir muchísimos matices a lo que Piglia dice, pero uno se da cuenta que realmente tiene muchísimo sentido y que es aplicable, si no es desde un punto A, es aplicable desde un punto B, o si se quiere es aplicable por acción o por omisión. Es decir, que tú vas a pasar por lo que dice Piglia, quieras o no quieras. Pero, en fin, después de todas estas vueltas, ¿qué demonios dice Piglia? Piglia nos comenta que todos los cuentos narran dos historias, la historia A y la historia B. Disculpad, camaradas, que se ha interrumpido la grabación. Eso significa que ya llevo muchísimo tiempo dando la chapa, así que voy a tratar de ser breve y terminar de una vez con Kafka y con el proceso. Estábamos comentando que Piglia tiene su teoría sobre el cuento y la fundamenta en una tesis muy simple, que es que en el relato tradicional siempre tenemos dos historias. La historia A, que es el argumento propiamente del cuento, y la historia B, que es el argumento secreto, la historia secreta dentro de esta historia A, porque la historia B está cifrada en la historia A. Dicho de otro modo, podríamos decir que la historia B es prácticamente el tema de lo que se quiere hablar realmente en el cuento, que no se puede exponer claramente, ese es el juego literario, y por eso se expone a través de la historia A. Pero en cualquier caso tenemos la historia visible, la A, y la historia secreta, la B. En esa tesis de Piglia, el cuento moderno, el relato moderno, lo que hace es empezar a jugar con esta estructura. Y él hace una lectura, yo creo, muy acertada y muy lúcida respecto a la obra de Kafka, que es cómo Kafka invierte los términos, y que esa inversión de los términos es precisamente lo que funda lo kafkiano, esa sensación de extrañeza que ya tiene su propio adjetivo y que muchas veces comentamos sin terminar de esclarecer a qué obedece o por qué está ahí. Y Piglia lo plantea de una forma muy simple. Kafka también nos narra dos historias, la historia A, que es la superficial, el argumento, y la historia B, que es la historia secreta. Sin embargo, Kafka las gira. Entonces nos narra con mucha minuciosidad la historia B, la historia secreta, para terminar narrándonos la historia A. La historia A, que al fin y al cabo es el argumento, que es lo cotidiano, que es de hecho la mediocridad de la vida, la famosa burocracia de Kafka, nos viene cifrada a través de la historia B, de la historia secreta, de la extrañeza, del hombre que se convierte en escarabajo, del hombre que es procesado sin saber por qué está procesado. Bien, todo este armazón fantástico o absurdo o extraño viene, de hecho, a narrarnos la historia A, que es la historia visible desde el comienzo. No sé si me acabo de explicar. Obviamente, esta inversión no hace sino ahondar y profundizar en esa sensación de esbozo, de inacabado de los textos de Kafka.
porque por un lado tenemos la cuestión de la repetición, muy vinculada al infinito, tenemos la cuestión del lenguaje, otra vez muy vinculado a lo universal, a lo sumamente o extrañamente accesible. Y por último tenemos la inversión de los polos, que al final este buen hombre nos está dando 50.000 vueltas para narrarnos o para dotar de sentido, si queremos, a lo más superficial. En fin, por más vueltas que le deis, os vais a dar cuenta que esto es como un tema inacabable en el que podríamos seguir cavando, y a medida que uno va avanzando niveles o va encontrando nuevos detalles, empieza a darse cuenta de por qué Kafka es uno de los escritores más importantes del siglo XX. Después de exponer todo esto, quería terminar con una última reflexión, quizás un poco pretenciosa, pero quisiera señalar la imposibilidad casi o lo irreductible de acercarse a Kafka, en el sentido de que su propia sencillez y su propia universalidad lo hace como absolutamente impermeable. Es muy difícil desmontar a Kafka porque todas las piezas de su obra, que parecen quizás tan aleatorias, están tan bien ensambladas que en primer lugar cuesta mucho hacer hueco y hacer palanca para darse cuenta de cómo funcionan esos resortes, mientras que, por ejemplo, Joyce, como ya hemos dicho, es lo contrario. Joyce, tú miras la obra y solo ves resortes, ya casi no ves la obra. A Kafka se suele, durante mucho tiempo se le asoció con el surrealismo y se le trataba un poco como un escritor surrealista, pero por todo lo que hemos expuesto creo que queda bastante claro que Kafka no es un escritor surrealista. También se le ha relacionado muchísimo con el existencialismo, y es verdad que hay una carga profundamente existencial antes del existencialismo en las obras de Kafka, pero sin embargo tampoco es un escritor existencialista. Y de hecho, como ya hemos comentado, todo ese barniz solemne no le queda bien, de hecho. Kafka es un tipo muy divertido, que sé que suena bastante extraño, pero en fin, yo realmente lo pienso, y yo, por ejemplo, me he reído con algunas páginas de la Metamorfosis y con algunas páginas del Proceso, y simplemente me gustaría terminar con esto, con esta idea quizás un poco absurda y un poco estúpida, pero sí que creo que profundamente Kafka es un tipo muy divertido, lo cual no le quita nada del resto de cosas, pero además ese goce lo mantiene en esa extraña órbita, en ese extraño Olimpo que hace de él un inclasificable. Y ese carácter inclasificable es lo que al final funda la obra de Kafka. Y es que Kafka solo puede tener imitadores, no puede tener herederos. Y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que demuestra la talla de un grandísimo escritor como este, que ha llevado su obra a un punto que simplemente puede ser imitada, pero no continuada. Esto es todo por hoy, camaradas. Ya dejo de daros la turra. Espero que os haya gustado este vídeo. No sé si me he ido mucho por los cerros de Úbeda, lo más seguro es que sí. No sé si he sonado demasiado pretencioso, lo más seguro es que sí. En fin, espero que sin embargo podáis disfrutar del vídeo y que hayáis sacado algo en claro. Si es así, os agradezco que me lo comentéis, que me dejéis un comentario y que compartáis el vídeo con todo aquel que creáis que le puede gustar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.